Joel. Vamos a leer a partir del versículo 12, mis hermanos, aunque comenzaremos a estudiar a partir del versículo 14. Yo voy a leer un texto, ustedes leen el otro. Dice Joel capítulo 2, versículo 12, dice la palabra: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la tierra, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y día como el principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la uva, el saltón, el revoltón y la langosta, el gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo jamás será avergonzado. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Mis hermanos, el Señor añada bendición a su palabra. Ya hemos visto algunas cosas de este capítulo 2, y el Señor se agrada en seguir usando su palabra para hablar a nuestros corazones. Dice el versículo 14: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Noten cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿quién sabe? Quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizás puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. El profeta le dice a su auditorio, al reino del sur, él les deja ver que si ellos se arrepienten, mis hermanos,
Dios soberanamente iba a retraer su mano del juicio, y en lugar de enviar una maldición sobre ellos, ¿qué iba a hacer, mis hermanos? Iba a enviar bendición sobre ellos. Eso lo dice el profeta, dice el versículo 15: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. En ocasiones, tanto en el libro de Oseas como en el libro de Joel, les había dicho que cuando se tocaba la trompeta, ¿para qué se hacía? ¿Para anunciar qué? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan para qué se tocaba la trompeta, mis hermanos? Para anunciar un juicio. Por lo general, una trompeta se tocaba para anunciar un juicio, pero no siempre, mis hermanos, no siempre la trompeta se tocaba para anunciar un juicio. Y un ejemplo de ello lo vemos en este texto. En este texto, mis hermanos, la trompeta va a sonar no para anunciar un juicio, sino para proclamar una reunión, o para reunir al pueblo. Como dice: tocad trompeta en Sión o en Jerusalén, proclamad ayuno, convocad asamblea. El profeta le dice a los sacerdotes que deben tocar la trompeta para convocar al pueblo a una reunión, a una asamblea. La palabra asamblea se usaba para definir a un grupo de creyentes, o para definir el pueblo de Dios en la antigüedad reunido. Un pueblo visible, un pueblo que se podía palpar, reunido en cierto lugar. De hecho, esa es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a iglesia. Por eso no creemos en una iglesia online, no sé cómo llamarle. Creemos en una iglesia visible que se reúne para adorar y glorificar a su Señor, a su Dios. Así que la trompeta, mis hermanos, se está escuchando, o se va a escuchar en este lugar, para anunciar una reunión importante. Verso 16: reunid al pueblo, dice la palabra, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Quiénes deben estar en esta reunión? Todos, mis hermanos. Eso implica que toda la nación debe arrepentirse. Y si toda la nación debe arrepentirse, ¿qué implicación tiene eso, mis hermanos? Toda la nación es culpable, y toda la nación está expuesta al juicio del Señor. Noten, los ancianos, dice, me causa un poco de jocosidad el pastor Salvador Gómez, dice: mis hermanos, aunque sea con bastones, los ancianos debían estar en esa reunión. No, que tiene 86 años, 90 años, debe estar en esa reunión, debe ir a esa reunión. Los niños, dice el pastor Salvador Gómez, el hecho de que no haya actividad para niños no quiere decir que los niños no estén presentes allí. Los niños debían estar presentes en esa reunión, mis hermanos. Eso indica lo urgente del asunto, lo urgente del arrepentimiento del pueblo. No solamente los niños grandecitos, incluso ¿quiénes? ¿Qué dice el texto? Los que maman también, mis hermanos. No, que yo le voy a dejar los niños a mi mamá y me voy para la reunión que proclamaron hoy. No, todos, mis hermanos, todos debían estar en esa reunión. El arrepentimiento era urgente. ¿Saben cuál es el gran problema, mis hermanos? Que nosotros trivializamos o dejamos para lo último el arreglar nuestras cuentas con el Señor. ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Qué cuentas tienes que arreglar con el Señor? ¿Qué cosas tienes que ajustar con el Señor? ¿Qué cosas para este año? Algunos dicen: no, este año nuevamente voy a seguir así, nuevamente voy a seguir sin servir al Señor, nuevamente voy a seguir haciendo estas cosas. Mejor lo dejo para el 2020, o mejor lo dejo para después de a mitad de año. El asunto es urgente, mis hermanos. El arrepentimiento no se puede dejar para después. El arreglar nuestras cuentas con Dios no se puede dejar para después. Incluso los que estaban preparándose para la boda, ¿qué tenían que hacer, mis hermanos? No, espere, Joel, que esas cosas nosotros tenemos que prepararnos. Ya dentro de poco nos vamos a casar. No, nada, vengan a la reunión. Debían estar en esa reunión.
El problema es ese, mis hermanos. A veces dejamos para lo último el arreglar nuestras cuentas con Dios. Que nuestra casa esté bien, que nuestra economía esté bien, pero ¿qué de nuestra relación con Dios? ¿Qué de nuestras cuentas con Dios? Eso es serio, mis hermanos, y no podemos dejarlo pasar por alto. En este lugar Edgar nos habló acerca de unas resoluciones. De hecho, las publicó en el grupo. ¿La escucharon, mis hermanos? ¿Han propuesto en su corazón hacer resoluciones para este año? ¿Arreglar las cuentas con el Señor? Yo espero que sí. Yo espero que pueda haber determinación para vivir para la gloria del Señor. Yo espero que pueda haber determinación en el corazón para obedecer al Señor. Ese debe ser nuestra actitud. Así que el pueblo no podía dejar podía dejar para después lo que esta reunión, mis hermanos, esta reunión era urgente. Verso 17, ¿qué dice? ¿Cómo dice, mis hermanos? Dice, entre la entrada y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al pueblo tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir de los pueblos, ¿dónde está su Dios? Interesante, miren cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Dice que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren, perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen, los ha abandonado el Dios de Israel. ¿Quiénes debían estar allí en medio del templo, en medio del altar, intercediendo por el pueblo, mis hermanos? Los sacerdotes. Y los sacerdotes, mis hermanos, son una figura imperfecta del gran sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre, es decir, de Cristo Jesús. Son una figura imperfecta. Los sacerdotes tenían que estar delante del altar, delante de Dios, intercediendo por el pueblo y diciéndole a Dios, perdónalo, Señor, perdona a tu pueblo y no los entregues a la burla, no los entregues al oprobio. Era bien serio el asunto, mis hermanos. Por causa de la maldad de este pueblo, muchos llegarían a dudar de la existencia, o podría el pueblo mundano dudar de la existencia de Dios. Que Dios nos ayude a conducirnos sabiamente en esta tierra para que la iglesia de Cristo no se convierta en un objeto de burla. Hoy la iglesia de Cristo a veces es un objeto de burla por el mal testimonio que se ha dado, mis hermanos, tristemente. Y hoy sería muy triste que muchos dudaran de la existencia de Dios por causa nuestra. Recuerden, mis hermanos, que nosotros somos el vehículo más cercano para que el pueblo impío pueda ver algo acerca del Señor. Nosotros debemos presentarle la palabra, el evangelio al pueblo impío, pero no solamente presentarle el evangelio, sino presentarnos nosotros como un ejemplo vivo de esa palabra que predicamos, de esa palabra que anunciamos, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Así que se pone en consideración el hecho de que el pueblo de Judá no se convierta en un objeto de burla. Pero no solamente eso, también se pone en consideración el hecho de que los paganos, el pueblo mundano, dude acerca de la existencia del Dios de Israel. Que Dios nos ayude. Verso 18, ¿qué dice? Y Jehová, solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo, dice las Américas. Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Si el pueblo de Judá se arrepiente, mis hermanos, el celo y la compasión de Dios se volverían a su pueblo. Nuevamente, el celo y la compasión de Dios se volverían a su pueblo. Verso 19 dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan
mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Mis hermanos, si el pueblo se arrepiente, si el pueblo se vuelve al Señor, ellos tendrían la garantía de parte de Dios de que el Señor les daría pan, aceite y mosto. Es decir, el Señor restauraría materialmente al pueblo, si el pueblo se arrepiente. Y no solamente eso, el Señor les promete que ya no los va a entregar al oprobio, que ya no los va a entregar a la burla de las demás naciones. Recuerden que el pueblo de Israel, en medio de las naciones, de hecho, Dios le había bendecido, y muchas naciones paganas sabían que Dios estaba con ellos. Sin embargo, en ocasiones el Señor les entregaba a los enemigos por su dureza, por la dureza de sus corazones. Así que en este lugar el Señor les dice: si ustedes se arrepienten, van a tener la garantía de que yo los voy a restaurar materialmente. ¿Recuerdan lo que había pasado con las langostas, mis hermanos? ¿Cómo los había dejado? ¿En qué circunstancia los había dejado? Bueno, el Señor les dice: si ustedes se arrepienten, yo los voy a restaurar, voy a derramar el aceite, voy a traer aceite, el mosto, voy a traer todo eso, si ustedes se arrepienten. Pero si no, ellos seguirían sintiendo la mano airada del Señor sobre sus vidas. Dice verso 20, dice: y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Uno de los textos, mis hermanos, que me parece complicado de este capítulo es precisamente este. Dice el versículo, dice la Nueva Traducción Viviente de la siguiente manera: expulsaré a los ejércitos que vienen del norte, los enviaré a tierra árida y desolada. Los que van a la vanguardia serán arrojados al mar muerto, y los de la retaguardia al Mediterráneo. El hedor de sus cuerpos en descomposición se elevará sobre la tierra. Realmente el Señor ha hecho grandes cosas. Mis hermanos, los enemigos de Israel, los enemigos físicos, el ejército por lo general, venían del norte. Y el Señor en este verso dice que los va a proteger de esos enemigos si ellos se arrepienten. Y el pueblo de Israel, mis hermanos, por la historia del pueblo de Israel, ellos sabían que Dios tenía el poder para protegerles de cualquier ejército, por muy poderoso que fuera ese ejército. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque ellos ya lo habían experimentado en incontables situaciones, en incontables momentos. El Señor había protegido al pueblo de ejércitos poderosos, mis hermanos, de sus enemigos. El Señor está prometiendo que Él los protegerá, que Él tratará con ellos. Me voy a adelantar un poquitico más, me voy a adelantar un poquito a lo que pienso hablar dentro de 8 días, pero no importa. Hay un comentarista que dice lo siguiente. Dice: Señor, tú estás hablando del pueblo de Judá. Dice: Señor, tú estás tratando fuertemente con nosotros. Y sabemos que somos malos. Pero ¿qué de ellos? ¿Qué de los impíos? ¿Qué de los paganos? Si ellos son peores que nosotros. Ese versículo es un ejemplo de eso, mis hermanos. El Señor no solamente trataría con su pueblo, también iba a tratar con el pueblo enemigo. También trataría con los paganos, mis hermanos. También trataría con aquellos ejércitos que venían del norte, que venían a atacar al pueblo de Israel. El Señor los protegería y el Señor trataría fuertemente con ellos, mis hermanos. Yo creo que nada queda impune, mis hermanos. Algunos se preguntarán, bueno, lo que vivimos esta semana o la semana pasada en Bogotá, el atentado y todo lo que estamos viendo. Pareciera que muchas cosas quedarán en la impunidad, mis hermanos. Pero no quedarán en la impunidad. Un día el Señor vengará cada pecado, mis hermanos. Cada pecado que el pueblo, cada pecado que cualquiera haya hecho, el Señor lo vengará. Dice el pastor Salvador Gómez: ¿ustedes imaginan
al Dios del universo tomando venganza, mis hermanos? ¿Se imaginan al Dios del universo? Dios tomará venganza de cada pecado, mis hermanos, de cada pecado por el cual Cristo no haya pagado. El Señor tomará venganza. Dice la palabra, el Señor no nos manda a nosotros que nos venguemos, pero sí dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. De Él es la venganza. Recuerdo en cierta ocasión que hablaba con un amigo en el pueblo. Él estaba en Caracas, Venezuela. En ese tiempo aún estaba Chávez vivo. Y él entró a un baño público y en ese baño público había un letrero que decía más o menos lo siguiente: Chávez, un día estarás ante el tribunal de Dios y pagarás por todo lo que has hecho. Nada se escapa, mis hermanos. Nada. El Señor vengará cada pecado. Y el Señor en este texto está prometiendo no solamente que iba a proteger a su pueblo, sino que también que iba a vengar lo que ese pueblo enemigo había hecho a su pueblo. Mis hermanos, en un sentido literal quizás esto no tenga mucho que ver con nosotros, porque no estamos expuestos de pronto no estamos en una guerra con otro país, no estamos expuestos a que nos bombardeen o algo por el estilo. Sin embargo, mis hermanos, espiritualmente hablando, dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes espirituales de las tinieblas, de maldad de las tinieblas, mis hermanos. Dice la palabra que no debemos desconocer las artimañas del diablo, mis hermanos. Nosotros tenemos un enemigo. El mundo espiritual es real, mis hermanos, y su principal blanco somos nosotros, son los hijos de Dios. Tenemos un gran enemigo, se llama Satanás, mis hermanos, y debemos estar atentos y no debemos desconocer sus artimañas. Hay un libro que me gustaría recomendarle, creo que es de C.S. Lewis, se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Es un libro ilustrativo de cómo el diablo suele tentar a los hijos de Dios, mis hermanos. Léanlo, se lo recomiendo. Nuestra lucha no es contra carne, es contra sangre, contra huéspedes de las tinieblas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a estar atentos y poder entender que aún en medio de esto el Señor nos guardará de esos ataques, del ataque del diablo y del ataque de los demonios. Verso 21 que dice, mis hermanos: dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. La tierra en cuestión, mis hermanos, es Judá. La Nueva Traducción Viviente me encanta cómo comienza este texto. Dice, pueblo mío, no temas, porque Jehová hará grandes cosas. Me parece interesante, mis hermanos, ya que el profeta le dice al pueblo, alégrate y no temas, porque Jehová hará. ¿Está en qué tiempo? Futuro. Es decir, que en este verso, mis hermanos, el pueblo está llamado a alegrarse no por lo que Dios ha hecho, aunque debe hacerlo, no por lo que Dios está haciendo, sino por lo que ¿qué? Por lo que Dios hará en medio de sus vidas. Y eso es confianza, mis hermanos, y eso es confianza en el Señor. Alégrate, el pueblo debía alegrarse. Las promesas de Dios son tan seguras, mis hermanos, que podemos alegrarnos aunque no se hayan cumplido todavía. La Biblia dice que Él ha preparado un lugar para nosotros. Alégrate, mi hermano, porque así será. La Biblia dice que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Alégrate, porque así será. La Biblia dice que ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alégrate, porque así será. La Biblia dice que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alégrate, mi hermano, porque así será. Así será, mis hermanos.
Eso es confianza en el Señor. Eso es confiar en sus promesas. Podemos alegrarnos porque el Señor hará grandes cosas, mis hermanos. La Biblia dice que nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Alégrate, porque así será. Nuestra confianza está en Él. Nuestra esperanza está en Él. Hay un momento en que en el pueblo de Israel, cuando es sacado de la tierra de Egipto, se rebeldiza, mis hermanos, y comienza a renegar de Dios. Y comienza a decirle: Dios, ¿por qué nos has sacado de la tierra de Egipto para matarnos en el desierto? Comienza con una actitud tremendamente grosera delante del Señor. ¿Saben qué hace el Señor, mis hermanos? Envía su castigo. El Señor les envía unas serpientes venenosas. Y las serpientes comienzan a matar al pueblo, mis hermanos. Pero el Señor provee un medio de salvación. ¿Recuerdan ese pasaje de Deuteronomio, Números capítulo 21, si no estoy mal, la serpiente de bronce? ¿Y cuál era el asunto? El pueblo debía, cuando le picaba la serpiente venenosa, la única opción que tenía el pueblo era mirar la serpiente. Y si el pueblo miraba la serpiente, se salvaba. No moría, aunque la serpiente fuera venenosa. Pero el pueblo podía ver la serpiente, eso no iba a evitar que le picara la serpiente, no. Una vez que ya le había picado la serpiente y ellos la veían, se salvaban. Ese era el medio. Ellos no necesitaban hacer un ritual. Y eran muy ritualistas. Ellos no necesitaban hacer absolutamente nada. Solamente confiar en que si miraban la serpiente, se sanaba. No necesitamos más nada, mis hermanos. Necesitamos confiar en aquel. Así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Así es necesario. Solamente necesitamos mirarlo a Él. Solamente necesitamos poner la mirada en el autor y consumador de la fe, mis hermanos. No necesitamos más nada. El pueblo le dice, el profeta le dice al pueblo: alégrate, pueblo mío, tierra, porque Jehová hará grandes cosas. Mis hermanos, confiemos en las promesas del Señor. Confiemos en que el Señor hará grandes cosas en medio de nuestras vidas. Tenemos la palabra, tenemos sus promesas en medio de la palabra. Que Dios nos ayude a confiar en que así será. Amén. Verso 22. Dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. ¿Recuerdan cómo termina el capítulo 1, mis hermanos, del libro de Joel? Con una gran sequía, con el ganado terminado, con los arroyos secos y todo eso. Acá el profeta, con los ojos de la fe, ve los pastos reverdecer, ve las vides y las higueras dando fruto, mis hermanos. El Señor restaurará su pueblo si su pueblo se arrepiente. Qué bueno, mis hermanos, es poder ver la mano generosa de Dios. Qué terrible es ver la mano airada de Dios en medio de un pueblo. Pero qué bueno es poder ver la mano bondadosa, la mano generosa de Dios en medio del pueblo. Y lo que le está diciendo al pueblo, Joel al pueblo, el profeta al pueblo, es que si se arrepienten, ellos nuevamente comenzarán a ver la mano bondadosa del Señor en medio de sus vidas. La mano generosa del Señor en medio de sus vidas, mis hermanos. Eso es: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Por el poder de Dios, por la mano soberana de Dios, mis hermanos, el Señor nuevamente haría que los pastos reverdecieran. ¿Recuerdan qué había pasado con la langosta? Había acabado con toda la vegetación, mis hermanos, con los pastos, con las vides, con la higuera. Pero el Señor está prometiendo que si ellos se arrepienten, el Señor nuevamente traerá la bendición material a sus vidas. Verso 23 dice: vosotros también, hijos de Sión o hijos de Jerusalén, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque ha dado la primera lluvia a su tiempo,
y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. En otoño y en primavera Dios haría descender la lluvia sobre ellos, mis hermanos. Dice, vosotros también, hijos de Jerusalén, alegraos. ¿Y cuál es la razón que Joel le da al pueblo para que se alegre? ¿Qué dice el texto, mis hermanos? Porque ya les ha dado. ¿Qué dice? ¿Les daré? No. Porque ya Dios había permitido que los primeros aguaceros, mis hermanos, descendieran sobre la tierra de Judá. Y en nuestro contexto, mis hermanos, eso no es tan significativo. Tenemos una ciudad fría, quizás un aguacero no sea tan significativo, pero en ese contexto, en un contexto agrícola, en un contexto donde habían experimentado un gran verano, mis hermanos, una gran sequía, un aguacero era una gran bendición, mis hermanos. Una gran bendición para los trabajadores, para la gente que vivía en ese lugar. Recuerde que a quien le está hablando Joel no es a personas que no tenían nada que ver con el campo, no, mis hermanos. Joel está hablando a personas que vivían en un contexto agrícola, que vivían del fruto del campo. Así que una lluvia era de gran bendición para ellos, era de gran bendición. Y no solamente el Señor estaba permitiendo que el pueblo ya experimentara las primeras lluvias, sino que les promete que iba a derramar la lluvia temprana y tardía. En otoño y en primavera el Señor derramaría su lluvia. Y eso es significativo para el pueblo, mis hermanos. Y eso era una gran bendición para el pueblo. Quizás, como les digo, en nuestro contexto no es tan significativo, pero en ese contexto sí es muy, muy significativo. Verso 24. Las eras se llenarán ¿de qué? Y los lagares rebosarán de vino y aceite. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar, y los lagares desbordarán de vino nuevo y aceite de oliva. Mis hermanos, el pueblo nuevamente experimentaría la abundancia en medio de sus campos, en medio de sus lagares. Y solamente ¿por qué, mis hermanos? Por la mano bondadosa del Señor. Por la mano bondadosa del Señor, este pueblo podría experimentar la mano generosa de Dios. Verso 25. Y os restituiré ¿qué? Los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Nuevamente en este verso aparecen 4 términos hebreos para referirse a la langosta, mis hermanos. Pero en este caso, Joel les está diciendo que ya no, esta langosta no va a destruir las cosas, sino que Dios va a restaurar el daño que trajo esta langosta, que Dios va a devolver, como dice la Nueva Traducción Viviente, que Dios va a devolver lo que se comió la oruga, el saltón, lo que se comió la langosta. El Señor restauraría. Como dice, mis hermanos, lo interesante del texto es que dice: y os restituiré los años que se comió la oruga. Eso nos deja ver que cuánto demoró la plaga de langostas, mis hermanos. Por lo menos no un año. ¿Está hablando en qué? En plural, mis hermanos. Al parecer la plaga de langostas demoró más de un año afectando a este pueblo, mis hermanos. Sin embargo, el Señor dice soberanamente, poderosamente: si ustedes se arrepienten, yo voy a restaurarlos, yo voy a devolverles lo que se comió. Y la expresión da la idea, mis hermanos, de que esos años fueron años desperdiciados. Se desperdició tiempo, se desperdició dinero, se desperdiciaron quizás vida, mis hermanos. Quizás digo quizás porque es una posibilidad y no es descabellado pensar que en medio de una gran hambre, mis hermanos, muchos niños mueran de desnutrición. No es descabellado pensar eso. Así que, mis hermanos, pero Dios está prometiendo que Él va a restaurar a este pueblo, que Él les va a devolver lo que se comieron estas cosas, esta langosta.
Dios es soberano y poderoso. Quiero terminar este versículo citando unas palabras de Spurgeon que impactaron mi corazón tremendamente. Dice Spurgeon: de pronto te sorprenderá que las langostas no comieran los años. ¿Cierto? Las langostas no se comieran los años. Dice: de pronto te sorprenderá que las langostas no comieran los años. Las langostas comían los frutos del trabajo de los años, las cosechas del campo, de modo que el significado de la restauración de los años debe ser la restauración de esos frutos y de las cosechas que comieron las langostas. No puedes tener tu tiempo, no puedes detener tu tiempo atrás, pero hay una manera extraña y maravillosa en la que Dios puede devolverte las bendiciones desperdiciadas, los frutos no madurados de los años en que te lamentaste. Los frutos de años desperdiciados pueden ser tuyos. A veces cuánto tiempo desperdiciamos, mis hermanos. A veces cuánto tiempo no aprovechamos en el Señor. Spurgeon dice: esos años desperdiciados pueden ser tuyos. El Señor soberanamente puede actuar. Mis hermanos, el pecado nos quita las bendiciones de Dios. Dice el pastor Salvador Gómez: el pecado nos quita las bendiciones de Dios. Y la manera que Dios tiene para devolvernoslas, para dárnoslas, es el arrepentimiento. Esa es la manera que Dios ha diseñado para traer nuevamente bendición sobre nosotros. Así que, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Arrepentirnos. ¿Qué necesitamos hacer? Arrepentirnos. ¿Lo vamos a dejar para el otro mes? No, mis hermanos. ¿Lo vamos a dejar para el 2020? No, mis hermanos. Debemos hacerlo ya, hoy. ¿Qué cosas Dios está demandando de ti? ¿Qué cosas el Señor te está diciendo? Arrepiéntete, vuélvete a mí. El Señor nos ayude en su infinita gracia. Verso 26, que dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Dice: comeréis hasta saciaros. ¿Qué había experimentado el pueblo, mis hermanos? Con la plaga de langosta. Una gran hambre, mis hermanos. Sin embargo, el Señor está diciendo: ustedes van a comer hasta saciarse. Y esto va a ser un motivo para que ustedes alaben mi nombre. Mis hermanos, parece un poquito tonto, pero mis hermanos, quiero traer una aplicación. Lo que tú te comiste esta mañana, el desayuno, lo que vas a comer ahorita, el almuerzo, debe ser un motivo para que tú alabes al Señor. El que pone esa comida delante de tu mesa es Él, mis hermanos. Por Él viene eso. Dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice la palabra que si Él alimenta a las aves del cielo, ¿cuánto más a sus hijos, mis hermanos? El que puso eso delante de ti, el que está permitiendo que tengas la provisión en tu casa, es Dios. Es Dios, mis hermanos. Es el Señor. Y eso es un motivo ¿para qué? Para alabarlo a Él, mis hermanos. Para gozarse y alegrarse en Él. Para entender que eso viene de su mano. Y que Él me lo está dando para que yo alabe su nombre. Para que yo bendiga su santo nombre. Dice: alabaréis. Dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual ¿qué? Hizo maravillas con vosotros. ¿Qué tiempo está, mis hermanos? Pasado. Así que el profeta le está diciendo: ustedes han experimentado la mano bondadosa de Dios. Ustedes la han experimentado y la volverán a experimentar si se arrepienten, mis hermanos. Yo no sé, mis hermanos, pero es una gran bendición poder ver la mano de Dios guiando nuestras vidas. Ver la mano de Dios organizando todo y orquestando todo para la gloria de su nombre y para el beneficio de nuestra alma. Y cuán duro, mis hermanos, es a veces ver el trato del Señor sobre nuestras vidas.
por nuestra dureza y por nuestra maldad. Dice, y nunca más serás, ¿qué? Será mi pueblo avergonzado. Nuevamente el Señor le dice al pueblo que si se arrepiente no serán avergonzados. Verso 27 que dice, conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Una prueba, mis hermanos, visible de que Dios estuviera con el pueblo era que Dios nuevamente lo restauraría. Era que Dios traería las bendiciones sobre ellos nuevamente. Y era una manera palpable, una manera visible, en que los demás supieran que Dios estaba con el pueblo, que Dios estaba en medio del pueblo. El pueblo debía entender las palabras de Deuteronomio. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. El pueblo debía entender que la provisión que tenían ellos no venía de los dioses paganos, no venía de los dioses falsos, venía del Dios verdadero. Y nuevamente el profeta le dice, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Verso 28, mis hermanos, que dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Llegamos a la profecía, mis hermanos. Llegamos a la promesa que quizás algunos habían querido llegar, o quizás yo había querido llegar, mis hermanos. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Recuerdan cuando vimos el capítulo 1 que el problema del pueblo no solamente era un problema físico, sino un problema ¿qué? Espiritual. Así que la solución debía ser ¿qué? Espiritual. Por esa razón, mis hermanos, Dios promete derramar su espíritu sobre toda carne. Es interesante, mis hermanos, saber que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía sobre todo el mundo, no venía sobre cualquier persona, venía en personas en especial, con un oficio en especial, sobre los jueces, sobre los reyes. ¿Recuerdan? Sobre Gedeón, Josué, sobre David, sobre Saúl. No venía sobre cualquiera. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, era muy extraño, muy raro que el Espíritu Santo descendiera sobre cualquier persona o sobre todos. Por esa razón, en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo sobre algunos que estaban allí, sobre algunos judíos, hay un grupo de judíos que se extrañan. Y tienen mucha razón para hacerlo. Ellos se extrañan y dicen, ellos están borrachos. Pero Pedro, sagazmente, le recuerda a esos judíos la profecía de Joel. Y les dice, eso fue lo dicho por el profeta. Hoy se está cumpliendo lo dicho por el profeta. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Mis hermanos, la promesa del derramamiento del espíritu es universal sobre toda carne, no solamente sobre los judíos, no solamente sobre unos cuantos, sobre todos aquellos que creyeran en el Señor, sobre todos aquellos que creen en el Señor. Nosotros creemos firmemente, mis hermanos, que cuando alguien pone su fe en Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios viene a morar en esa vida. Y una muestra visible de ello no es el don de lenguas, es una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios. Esa es una muestra visible, una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios. Así que dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, una promesa universal. Y esa promesa universal nos debe llevar a pensar en un nuevo pacto, mis hermanos. Y un nuevo pacto indiscutiblemente nos debe llevar ¿a quién? A Cristo. A Cristo. A Cristo Jesús, mis hermanos. A eso nos debe llevar.
Así que dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. El espíritu de Dios se derramaría sin excepción de personas. Ah, no, sobre esto sí, sobre esto no. No, sobre toda carne, incluso sobre los siervos y sobre las siervas, sobre los esclavos, sobre las esclavas. El Señor derramaría su espíritu, y dice, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Eso se cumplió en el primer siglo, mis hermanos. Ya no tenemos ancianitos, o por lo menos tenemos la revelación completa para no creer en eso. Pero ya no es común, mis hermanos, ver los jóvenes, los ancianitos tener sueños y todo eso. No, eso se cumplió en el primer siglo. Ahora tenemos la revelación completa, la palabra de nuestro Dios. Verso 30, que ya traje a colación el verso 29. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Verso 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. La profecía de Joel, mis hermanos, no solo hace referencia a eventos que ya habían sucedido, la plaga de langostas, a eventos que sucederían en un futuro cercano, la invasión de la nación de Judá, a eventos que sucederían en un futuro un poco más lejano, el derramamiento del Espíritu. Pero la profecía de Joel también hace referencia al último y gran día del Señor, mis hermanos. Hay una parte de las Escrituras cuando habla de que el sol se oscurecerá, dice que después que el sol se oscurezca aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Mis hermanos, como diría el pastor Salvador Gómez, esta parte está apuntando al último y gran día del Señor, a ese último gran día, ese día espantoso, ese día terrible donde Dios tomará venganza por todos los pecados que no haya pagado la sangre de Cristo, mis hermanos. Verso 32, que dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Mis hermanos, no todo será malo ese gran día, no todo. Dice la palabra que algunos resucitarán para condenación eterna, pero otros resucitarán para salvación eterna. Ese día, mis hermanos, debe ser un día de alegría para el pueblo de Dios. Ese día nuestra salvación será consumada. Tendremos cuerpos glorificados, mis hermanos. Tendremos cuerpos glorificados delante de nuestro Dios. Seremos semejantes al varón perfecto, a Cristo Jesús. Ese día será un día de bendición para el pueblo de Dios. Diría el pastor Juan José Pérez, nos decía, hermanos, el Apocalipsis es como la historia de una telenovela para el pueblo de Dios. Tendrá un final feliz. Nosotros tendremos un final feliz. Habrá algunos que se contarán entre los sobrevivientes. No todo estará perdido, mis hermanos. Habrán unos salvos. Interesantemente, mis hermanos, en Hechos capítulo 2, versículo 21, Pedro cita este texto de Joel. Y después de citar este texto de Joel, si quieren lo pueden buscar, después de citar este texto de Joel, Pedro comienza a presentarles a Cristo, comienza a presentarles al Señor. Dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Ese texto, mis hermanos, lo cita Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 21. Y luego que lo cita, comienza a presentarles a Cristo. Es decir, que el Señor al cual se refiere el verso 32, ¿cuál Señor es? Jesucristo, mis hermanos. ¿No les parece interesante? Hay algunos que piensan que Jesucristo no lo íbamos a ver en el libro de Joel. Ahí está, mis hermanos.
el mensaje central de la Biblia: Cristo Jesús, el Señor. Y para que no les quede, o si les queda alguna duda, quiero citarles también a Romanos capítulo 10, versículo 9. Pablo le dice a su auditorio que si confiesas con su boca su pecado, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en el versículo 13 de Romanos 10, Pablo le dice a su auditorio, mis hermanos, lo siguiente: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Así que Pablo y Pedro interpretan el texto de Joel, o se refieren al texto de Joel, y lo relacionan ¿con quién? Con Cristo, mis hermanos. Cristo en el libro de Joel. ¿No les parece interesante, mis hermanos? Recuerdo que a alguien, creo que una persona no permanecía casi en nuestra congregación o se fue porque pensaba que estos libros no hablaban de Cristo. Y yo quiero que me hablan de Cristo. Pero nos estamos dando cuenta que sí hablan de Cristo, mis hermanos. Que Cristo está en el libro de Joel. El lugar que ocupa Cristo en el libro de Joel. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, mis hermanos. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo hay un nombre y se llama Jesucristo. Solo hay un nombre, mis hermanos, y se llama Jesucristo. Solo hay una opción y se llama Jesucristo. ¿Cuál era la opción del pueblo de Israel en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, para ser salvos del veneno de aquella serpiente, mis hermanos? Mirar la serpiente de bronce. ¿Cuál es la única opción que tenemos nosotros para ser salvos hoy? ¿Mirar a quién? A Cristo Jesús. No hay otra opción, mis hermanos. No son nuestras obras, no son lo que podamos hacer. No hay otra opción, solamente hay un nombre. Juan capítulo 14 o 6:14, no recuerdo muy bien, dice la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Dice un camino? No, dice que el camino. ¿Dice una verdad? No, dice ¿quién? La verdad y la vida. Él es el camino, mis hermanos, que nos lleva al Padre. Él es el camino, el único camino que nos lleva al Padre. Así que solamente en Él hay salvación. Amén, mis hermanos. Que el Señor nos siga ayudando en todo. Oremos al Señor, mis hermanos, y démosle gracias por su palabra en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendición. Gracias, Padre amado, por tu bendita palabra, Padre Santo. Ayúdanos a hacer las resoluciones que tengamos que hacer, Señor. Permítenos poder vivir para la gloria de tu nombre. Sigue obrando en nuestras vidas y ayúdanos a confiar en tus promesas. Alégrate, tierra, alégrate, pueblo mío, porque Jehová hará grandes cosas. Señor, ayúdanos a alegrarnos y a disfrutar las promesas tuyas, aunque no las hayamos visto todavía. Señor, esperamos la nueva ciudad, la ciudad celestial, la Jerusalén celestial. Esperamos esa ciudad cuyo arquitecto y constructor eres tú, Señor. Esperamos, Señor, verte un día cara a cara, Señor. Estar contigo por toda la eternidad. Padre, nuestra oración seguirá siendo: ven pronto, Cristo. Ven pronto, Señor. Obra en medio de nuestras vidas y ayúdanos a vivir para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga y les guarde.